Gente, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Acá estamos para un nuevo video, una nueva enseñanza súper importante. Créanme que ha habido mucha oposición para hacer este video. Vamos a ir al ayuno secreto, el ayuno que echa a Satanás. Ojo con este video. El ayuno es una práctica espiritual que hace temblar al infierno. Te acerca a Dios y te acerca a Dios. Ese ayuno, el verdadero. En Mateo 17, del 14 al 20, cuenta que los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera un demonio que atormentaba a un joven. No era cualquier demonio, ya que éste tenía autoridad física total sobre este joven. De hecho, había intentado de que éste se suicidara varias veces, tanto en fuego como en agua. Este demonio lo poseía y hacía que se intentara suicidar, ahogarse o tirarse al fuego. Lindo pibe. Y Jesús les dice a sus discípulos en Mateo 17:21, pero este género, es decir, este tipo de demonio, no sale sino con ayuno y oración. Jesús les da una clave, les da una llave a sus discípulos con esta enseñanza. El ayuno secreto, el que nadie sabe, el ayuno real, el que desata, el que rompe maldiciones, el que genera sanidades. Ese ayuno que echa fuera demonios, el ayuno que rompe cadenas que Satanás había puesto. El ayuno que no busca aplausos. Debe ser en lo secreto. Los discípulos, recordemos que Jesús en Mateo 10:1, Jesús llamó a sus discípulos y les dio autoridad para sanar toda enfermedad y echar fuera espíritus inmundos. Pero en este caso les faltó ayuno y oración. Por eso Jesús de hecho los reta. Recordemos Joel 2:12. Dios llama a su pueblo así: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. El contexto de este pasaje es un llamado al arrepentimiento. Vemos que el ayuno es un acto del corazón, es una expresión del alma rendida y humillada, que busca exaltar a Dios por medio de un ayuno sincero. Recuerdo la reina Esther, antes de ir delante del rey, ella convocó a un ayuno de 3 días para el pueblo, ¿no? Ella entendía que antes que ir delante del rey, ella debía tocar el corazón de Dios. Y Dios aceptó ese ayuno, porque ese ayuno estaba en la voluntad de Dios. Y Dios rompió el decreto de muerte que había sobre el pueblo. El ayuno en la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que el pueblo volviera a Él. ¿Okay? Por eso a veces hay ayunos que no tienen el resultado que nosotros esperamos. Es porque no estamos en la voluntad de Dios, ¿sí? Con el ayuno. El ayuno debe ser dirigido por el Espíritu Santo. A Él debemos preguntarle cuánto tiempo, si el ayuno es total, si el ayuno es parcial, si es sin nada, si es con agua, etc. Sí, hay varios tipos de ayuno. Pero acá estamos hablando del ayuno en lo secreto, ¿sí? ¿Qué más? Veamos, dijimos que Dios rompió ese decreto, ¿sí? En Mateo 6, 16 al 18, Jesús enseña que el ayuno no es para ser vistos, es para tocar el corazón del Padre. Y Él da la clave en el 18, presten atención. Solo ante tu Padre que ve en lo secreto, es el ayuno, y Él te recompensará en público. Me encantó esto. Él nos recompensa en público. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay gente que ora y se mueve todo. Es decir, no sé, Kathryn Kuhlman, me acuerdo, por ejemplo, alguien que he seguido bastante, ya obviamente murió, está en el Señor. Kathryn entraba, tenía días de ayuno, días de oración por los enfermos. Ella empezaba su culto y habían cientos y miles de sanidades. Hay testimonios por todos lados de que en los cultos de ella, obviamente cultos de Dios, del Espíritu Santo, se manifestaba el poder de sanidad del Espíritu Santo. Dios la usaba a ella como un medio, ¿ok? Ahí está, el ayuno y la oración. Y hay gente que ora y no se mueve ni la cortina. Falta de ayuno y oración. Cada vez que ayunamos en lo secreto entramos en terreno sagrado. Y es ahí donde Dios, por medio del Espíritu Santo, nos transforma. Y esa transformación empieza en el desierto. Última clave. El ayuno y el desierto van de la mano. Es para un título de libro. El ayuno y el desierto van de la mano. Lucas 4 del 1 al 3 cuenta que Jesús fue llevado al desierto por un propósito, para ser fortalecido. Ahí ayunó 40 días, dice la palabra, y fue tentado, pero venció. Jesús venció, ¿sí?
En el desierto no debilitó al maestro, no lo dejó vacío. El ayuno lo llenó de poder. Y cuando vino el enemigo, no contestó con emociones Jesús. Él contestó con la palabra de Dios. ¿Sí? Mateo 4, 10 y 11. Jesús dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En el 11 dice que el diablo entonces le dejó. Y he aquí que vinieron ángeles y le servían a Jesús. Clave, cuando estés en el desierto debes ayunar, leer la Biblia, ¿sí? Fundamental. Debes ayunar, leer la Biblia en esos momentos de dificultad, en momentos de tristeza, de enfermedades, donde no sabes qué hacer. Ayuno y oración. Acá está la clave. Jesús lo enseñó en el desierto. Dios permite el desierto. Dios no le sacó el desierto. No dijo, no, es mi hijo amado, en quien yo me complazco. ¿Cómo lo voy a mandar al desierto? No, no, no. Dios lo mandó al desierto. Jesús fue al desierto. O sea que la dificultad estaba. Si vos estás pasando un momento de desierto en tu vida, déjame decirte que esta es la clave. Esta es la clave que estabas esperando. Ayuno y oración. Porque Jesús dice acá que le dijo que se fuera, el diablo entonces le dejó y vinieron ángeles y le sirvieron. Cuando estés en el desierto debes ayunar, leer la Biblia, adorar al Señor, recordar la palabra de Dios, recordar sus promesas y Él te va a dar la victoria. Al salir Jesús en el desierto, Lucas nos dice algo fantástico, nos da una clave más. Lucas dice en el 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Hola, Jesús no volvió igual del desierto. Déjame decirte que si estás pasando un desierto y haces ayuno y oración, no vas a salir igual del desierto. Primero que nada, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Si estás en la voluntad del Padre, Dios te va a dar la victoria. Y algo más, no salís igual. Cuando Jesús salió, nos dice Lucas en el 4:14, que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. No volvió igual, volvió transformado, volvió listo para todo lo que el Padre le mandara a hacer. Para terminar, el ayuno real vacía al hombre natural y en su lugar se derrama la plenitud del Espíritu Santo. Y cuando estás lleno de ese poder, no hay fuerza demoníaca que pueda detener lo que Dios ha comenzado en tu vida. No hay fuerza que pueda detenerlo. E inclusive Dios te puede llegar a usar, sacarte de ese desierto. Si vos haces ayuno y oración, te va a sacar en victoria y no vas a salir igual. Hello, no vas a salir igual, vas a salir en el poder del Espíritu, porque Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Es maravillosa esta enseñanza, que podamos entender que por medio del ayuno podemos echar fuera demonios, ¿sí? Podemos orar por gente y que la gente se sane, ¿sí? Si está en la voluntad del Padre. Déjame decirte esto, no te pierdas estas claves que hoy te entrego. ¿Sí? Si estás pasando un desierto, yo no sé cuál es tu situación, pero si estás pasando una dificultad, un desierto o algo que te está lastimando, que no le ves la salida, déjame decirte que el ayuno y la oración es la clave. El ayuno y la oración conforme la voluntad de Dios, ¿sí? Para los que aman a Dios, ¿sí? Las personas que estamos en Cristo, ese desierto fue permitido por Dios. Tené la certeza de eso. Dios permitió. Si vos estás en Cristo, Dios permitió tu desierto. La clave es ayuno y oración, lee la palabra, porque vos fíjate que Dios lo echa a Satanás con la palabra, no lo echó con otra cosa, no lo echó con emociones, che, tengo hambre, andate Satanás acá, deja molestar, no, lo echó con la palabra, con la palabra. Entonces, esa es la respuesta cuando viene Satanás a molestarnos y estamos pasándola mal, donde vienen esos pensamientos de que Dios no nos ama, no nos escucha, etc. Esa es la clave, el ayuno y la oración en lo secreto. Y Dios te recompensará en público, para que salgas revestido del poder del Espíritu Santo. Espero que esta enseñanza te sea de bendición, que lo puedas utilizar en tu vida, en tu guerra espiritual, sea lo que sea que estás pasando. Y si sos alguien que no conoce de Dios, yo te hago esta invitación. Invita a Jesús, decirle, Señor Jesús, yo quiero conocerte, yo quiero que vos habites en mi corazón, para que el Espíritu Santo esté en mí, para que yo, el día que muera, vaya allí donde tú estás. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo renuncio a Satanás y renuncio al mundo. Quiero conocerte, Jesús. Si hiciste esto por primera vez, déjame comentarios. Que te sea de bendición. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.